ellos son privilegiados. Es decir, utilizan el Estado para tener privilegios, utilizan el monopolio de la violencia para estafarnos, para robarnos. No les importa dejarnos sin laburo, no les importa cagarnos de hambre, con tal de que ellos sigan manteniendo su estatus de vida. Punto uno. ¿No les importa contarnos por televisión que miraban Netflix a partir de las 7 de la tarde y hasta las 7 de la mañana no prendían el teléfono? A ver si me entendés. No, eso, digamos... No, pero quiero decir, no les importa nada. A la gente que está mirando, por más que lo banques a Macri o por más que lo banques a Alberto, empiezan a ver las incoherencias y decís, no, mirá, pará, yo la estoy pasando horrible y a vos no te importó. No, bueno, está claro. Podemos decir, no vas a comparar un gobierno con el otro y cada uno sabrá por qué defiende a su gobierno. Mira, para mí los dos, digamos, es espantoso es espantoso el anterior. En realidad, lo que ha sido la entrevista a Mauricio Macri es irritante, ¿sí? ¿Por qué? Porque demostró que es un mentiroso, ¿sí? Demostró que es un hipócrita. ¿Con qué Macri ¿sí? es un mentiroso? Yo no la vi toda, la leí. Y peor aún todavía, es un ladrón de ideas. ¿Qué quiere decir Claro, eso? es un ladrón de banderas. Porque, claro, ¿qué es lo que sucede? En este resurgir, digamos, con esto de que la corrupción pasa a ser parte del problema, con entender que el problema es el Estado y el Estado no es la solución, ¿sí? Y ahí la corrupción se vuelve un problema, digamos, evidente, porque es por ahí donde te están robando, ¿sí? Hay todo un resurgir liberal. De hecho, digamos, en lo que es la generación sub-25, digamos, el liberalismo está aplastando, viene, digamos, muy fuerte. Es decir, se está despertando mucha gente, en especial los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para tratar de captar toda esta oleada liberal, el delincuente de Macri nos quiere robar las banderas... Sí, se quiere robar las banderas de la libertad. ¿Sí? Ahora, fíjate lo incoherente que es. Pero Spert se reunió por Zoom el otro día con... Ahora eso yo digo, si querés lo discutimos, porque hay una cosa está lleno de plagiadores y de infieles, ¿no? Porque... Sí, no, bueno, digamos, ahora Spert te metió los cuernos con Macri, no, bueno, es un Zoom con Rosales. Bueno, él, digamos, o sea, hay un armado y hay una estrategia y una táctica para la provincia de Buenos Aires y la capital federal es otra cosa. Lo que a mí me corresponde es la capital federal. Y yo voy por afuera y voy contra el PRO, voy contra Juntos por el Cargo y voy contra el Frente de Chorros. ¿Ok? No, el Frente de Chorros. Juntos por el Cargo y el Frente de Chorros. Entonces, en ese contexto, si vos querés... Pero entonces todos los gobiernos son corruptos, han sido corruptos todos. ¿Qué? ¿Una nueva generación va a venir a no chorear y a hacer una patria grande? Lo primero que hay que comprender, Viviana... Y cuando vos crees que ya no hay más, sigue habiendo guita y se la siguen choreando. No, pero lo que pasa es que unos roban con guante blanco, otros roban con otro guante. Pero sin lugar a dudas, lo primero que hay que entender es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Es decir, si vos tenés corrupción en el sector privado, suponete lo siguiente. Yo tengo un comprador y compra las cosas con sobreprecio porque se está generando un retorno. ¿Qué pasa? Quiere decir que puede entrar otra empresa, ¿sí? Y vender el mismo producto a un menor precio o al mismo precio con mejor calidad o alguna combinación y me manda a la quiebra. Es decir, el propio sistema lo depura. Y si yo no sé mirar mis números, o sea, termino quebrando. O sea, el ineficiente quiebra, el que tiene corrupción quiebra. En cambio, en el Estado, como su fuente de ingreso está garantizada, lo que te pregunto, hay corrupción. Antes de irme con vos y quiero escucharla con Polongo, vos decís, Macri es un delincuente. Yo te digo, bueno... Se está tratando de robar las ideas de la libertad. ¿Y sabés dónde está la incoherencia? Pero pará, pero déjame, por favor, terminar esto. Pero déjame, por favor, terminar esto, Viviana. Y otra es querer robarse las ideas de la libertad, que son ideas. No, pero te voy a explicar algo. Las ideas son ideas se quiere robar las banderas de la libertad y te lo voy a explicar por qué. Y te voy a mostrar la incoherencia que tiene. ¿Eso es ser un delincuente, robarse las banderas de la libertad? Sí, porque le está mintiendo a la gente, porque es un mentiroso. Pero yo hablaba del delincuente que chorea, No, estoy hablando de robarse las ideas, que es más grave todavía. El daño que causa Macri queriendo abrazar las ideas de la libertad es muchísimo más grave que cualquier otra cosa. Y te voy a explicar por qué. Pero no es mejor que agarren... Pero porque es mentira, porque está mintiendo. Pero Viviana está mintiendo. No es mejor que yo agarre las ideas de la libertad, que me las choree todas. Yo agarro ideas libertarias. Pero le está mintiendo a la gente en la cara, a ver si me comprendés. ¿Cómo va a decir que... Entonces no es un delincuente, es un mitómano. Se está robando las ideas de la libertad y te voy a explicar por qué. ¿Cuáles? Porque cuando él habla de la reforma del Estado, cuando él habla de la reforma del sistema laboral, digamos, cuando habla de la apertura, que son, digamos, las banderas que estamos levantando junto a Juan Célio Spert,
¿Qué es lo interesante de todo esto? Pero después dice que cuando le va a pedir un consejo, va y se lo pide a Felipe González. Un socialista, ¿me estás cargando? Cuando puso un jefe de gabinete, puso la mierda de Marcos Peña, otro socialista. Es más, Marcos Peña decía que su gobierno era popular y socialista. Durán Barba decía que Macri era el nuevo socialismo. Macri decía que era socialista. Y ahora, digamos que estás afuera, te volviste liberal porque la gente quiere ser liberal. Dale, Macri, dale. Una cosa, yo nunca lo escuché a Macri decir que era socialista o estoy totalmente loca. No, sí, que lo ha dicho. Como le consulta a Felipe González. No, ya, todos hablan de Felipe González. Te sentás con Nico, habló con Felipe González. Te sentás con no sé quién, habló con Felipe González. Todos hablan con Felipe González. Con un socialista. ¿Quién es el dueño de la patente de las ideas liberales? No, pero es bueno el punto. Nadie es el dueño de las ideas, por decirlo de alguna manera. ¿Entonces no se las robó? No. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde está la estafa? Porque él te habla de las ideas de la libertad, pero cuando hizo un gobierno populista, hizo un gobierno con perfil socialista. Y por eso lo castigaron en las urnas. No lo sé. Por los resultados, sí. ¿Cómo que bueno, no? Entonces si lo castigaron en las urnas, ese es un buen dato. Por fallar al liberalismo, es un excelente dato. Porque entonces hacia adelante viene el liberalismo y vamos a ser un país verdaderamente próspero. Ahora, si el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, cada uno con su ideología, toma ideas de otros o se inspiran en Giacobbe o en tal país que fue exitoso. Está bien, pero eso no se trata de delincuencia. Ni de un lado, pero el problema es la inconsistencia, Eduardo. No, pero ahí se arma un lío interesante. El problema de Macri y todos Juntos por el Cargo, Javier, es que tienen todo su pasado por delante. Es más, él en el mismo reportaje dice que con el otro sistema nefasto a él le iba bien. Javier, es interesante lo que plantea Eduardo. Que antes de que pase el tema de la corrupción, porque no me parece la levedad del asunto. Sí. Hay todo un problema. En general los encuestadores señalan que cuando va bien económicamente, estoy esquematizando, se fijan menos en la corrupción, por ejemplo, que pusiste vos. Yo creo que es en parte así. No debería ser así. Claro, el deber ser. Y te digo, para mí la síntesis, lamentablemente, la síntesis perfecta fueron los familiares de las víctimas del choque de 11. Cuando hablaron y condensaron. La corrupción mata. Mata siempre. Con liberales, dictaduras, políticos, ¿no? Mata siempre. Sí, hay que erradicarlo. Digo, te va a decir, Menem te hubiese dicho, la corrupción, si vas a una cena, fíjate los bolsillos a ver si se lleva los tenedores, como para poner a todos en un mismo plano. No estamos todos en un mismo plano, ni están todos los dirigentes políticos, yo ahí disiento de Milei, están en el mismo plano. Yo conozco políticos de larga trayectoria, y no peronistas solamente, de la Unión Cívica Radical y demás, podrán estar equivocados según tu punto de vista. Pero bueno, han dado su tributo a lo que Igual me interesa, yo ahora voy a seguir con el tema de la corrupción porque me interesa, porque él dice que va a Capital. Carlos, no, pero yo desde lo técnico, cuando el tema de la corrupción mata, eso es muy importante. Vos sabés que cuando vos tenés un contrato, ¿sí? Tenés que cumplir algo que se llama ecuación económica financiera del contrato. Es decir, que tus ingresos alcancen para cubrir todos tus costos, incluido la retribución del capital. Cuando el gobierno te pisa las tarifas, como hizo el kirchnerismo, al pisarte la tarifa, ¿qué pasa? Y te suben todos los costos porque tenés inflación, no te alcanzaban los ingresos. ¿Y cómo lo compensaron los subsidios? Wait a minute, pero no alcanzaban tampoco. Ah, bueno, pero entonces, estaban ahí vos sabés que había... Bueno, por eso, sí, aparte era muy importante tener el debido contacto, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era el siguiente, que vos te negociaban poder invertir menos, o sea, para bajarte los costos. Yo te digo esto, y eso después deteriora la calidad del servicio y eso terminó matando gente. Ya me quiero ir a vos, pero te digo esto. Vos decías, yo te decía, el otro día Expert, te pregunto medio en serio, medio pensando que me iba a decir nada que ver, se reúne por Zoom con Macri y con Rosales. Y vos me decís, bueno, eso es para la provincia, para terminar con el kirchnerismo, lo que quieren hacer, juntarse los opositores. Ahora,
Yo te pregunto, es como si yo me pusiera a hacer política. Digo, bueno, yo no soy corrupta, pero voy con un grupo de personas que no sé si no lo son. ¿Cómo hago yo sola? ¿Cómo vas a ser vos, solo, Javier Milei, ¿entendés? Defendiendo lo indefendible o rodeado de gente que tiene que transar con Juntos por él, como le decís, Juntos por el cargo o el Frente de Chorros. Digo, entonces, ¿qué haces con el vos? narcotráfico, Uno solo, con el delito. Claro, te comen con un Pancho Carlitos así, es así. A ver, no. ¿Con qué? A ver, no, ¿Con el qué? punto Me es voy el para allá, siguiente. Ponche, El no que me punto voy es para el allá, porque me siguiente. interesa de verdad. Es Sí. que vos podés dar testimonio con tus acciones. A ver, Yo por te ejemplo, aplaudo con eso, pero ¿cómo haces eso vos solo frente al mundo? Pero, a ver, Viviana, el punto es el siguiente. Entonces, que nunca arrancamos la pelea. Mientras vemos Constitución en vivo. Entonces no, nos yo te dejamos, rebanco, bueno, entonces nos dejamos llevar a puesto por los chorros, yo te rebanco, por los corruptos. No, yo te rebanco, Javi. Lo que digo es, si Espert tiene que transar, ponele para que el kirchnerismo Espert se no corra... está transando. No, digo, tiene que... Espert no está transando. Te explico yo lo que está haciendo Sí, Espert. ¿qué está haciendo? A ver, en la provincia de Buenos Yo porque Aires... a vos te veo, te juro, de verdad vos lo sabés, te quiero. Te veo como un... Es recíproco. Es recíproco. Te veo como un tipo... a ver, capaz que la palabra no es inocente. Te veo un tipo con ganas de hacer... La otra vez contabas que las madres querés más aire acondicionado y Carolina y agua, todo. Ahí tenías el agua abajo. Digo que las madres te Sí, dicen... pero está la etiqueta y no sé si... sí, se puede. Hay que ser prudentes. Decías, las madres vienen y me dicen, no quiero que mis hijos se vayan del país, confío en vos, confío en vos, confío en vos. Yo creo Eso realmente pasa que sos un tipo recurrentemente. honesto y además vos decís, yo no voy a cobrar mi sueldo, va a ser ad honorem. Lo que digo es, ¿cómo haces vos? Porque si no es, bueno, vas vos solo al Parlamento, vos solo, no vas con Espert, ni con Rosales, ni con Macri, ni con nadie. Vamos por ¿Se puede partes. hacer eso como en otra parte del mundo? Vamos ¿Vas vos por solo? partes. Yo te puedo decir lo que voy a hacer yo. Me calienta la conversación. Yo voy a dar un testimonio de lo que yo considero que es el plano normativo, de cómo deben ser las cosas. Por ejemplo, el Honorable Congreso de la Nación Argentina se llama Honorable Congreso que ahora, digamos, porque era ad honorem. Claro. Es decir, entonces, básicamente yo lo que voy a hacer es mandar un proyecto para renunciar a mi dieta. ¿Por qué? Porque si yo la estuviera donando estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. Claro. Y si yo me vivo quejando de la justicia social, justamente, digamos, estaría haciendo lo que estoy repudiando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer es mandar, en teoría económica se llama principio de revelación. Es decir, cuando vos vas a contratar un trabajador, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El trabajador tiene información sobre sí mismo que vos no la sabés y que quizás no le interesa compartirla. Entonces vos en general, ¿qué haces? Le ofreces distintos contratos, por decirlo de alguna manera, y entonces termina siendo autoelegible y termina mostrando quién es. Bueno, entonces, por ejemplo, yo mando, por ejemplo, el proyecto de la dieta, de renunciar a la dieta. Si no pasa, yo puedo escrachar a todos los que estaban en la comisión y no me lo dejaron pasar. Si pasa la comisión, pero iba a la Cámara y no pasa, puedo escrachar a todos los que me votaron en contra. ¿Sí? Y si pasa, pero dame un segundo, Viviana, por favor. Muy solo no me importa, yo, digamos, o sea, estoy dispuesto a pelear. Estoy dispuesto a pelear. Cuando vos decidiste dar la batalla... No, por eso, pero digo, ¿no hay más que den la batalla con vos? Sí, digamos, o sea, obviamente que las personas con las que yo comparto el espacio en la base de libertad están dispuestos a dar esta batalla. Lo que pasa es que hay cuestiones tácticas, hay cuestiones estratégicas. Entonces, por ejemplo, vos, ¿qué sucede? En la provincia de Buenos Aires, en realidad, no es que, digamos, vos estás buscando a aliarte, no es que, digamos, José Luis se va a estar metiendo adentro de Juntos por el Cargo, no. Lo que está proponiendo José Luis es, dado que el bastión kirchnerista es la provincia de Buenos Aires y que en realidad Axel Kicillof es el mascarón de proa, pero en realidad quien está atrás es Cristina Fernández de Kirchner, que es probablemente uno de los seres más nefastos dentro de la historia argentina, ¿sí? Entonces, para dar esa batalla en la provincia de Buenos Aires... Lo mismo que le dijo Santiago Cafiero a Macri. Bueno, nefasto. También es nefasto Macri. Macri también es nefasto. Es por otra cosa, pero también es nefasto. Digamos, entonces, ¿cuál es el problema? Y comparto con Macri que Santiago Cafiero es un incapaz. Sí, es un incapaz. Igual que Marcos Peña, otro incapaz. Pero, entonces, ¿cuál es el punto? Pero son como incapacidades diferentes, Sí, ¿no? exacto. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto en la provincia de Buenos Aires, es decir, se propone un gran frente opositor, donde las PASO terminen ordenando, ¿sí? Para frenar el kirchnerismo. Eso es una situación. La situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es totalmente distinta. ¿Quién es el oficialismo por cuarto periodo consecutivo? Vamos, Juntos por el Cargo. O sea, y encima, digamos, el ala que está a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
es el área, digamos, que yo lo llamaría el área zurda. O sea, porque de hecho, digamos, en el fondo, Larreta es profundamente colectivista, digamos, Vidal es vomitivamente colectivista. Así es que, digamos, o sea, digamos, con eso no puedo tener... vomitivamente colectivista? Ah, es recontra zurda, a ver, así es. Vidal es recontra... Sí, Vidal es recontra... ¿Qué sería? Sí, vos sabés que, mirá... Tráiganme calelinas para... Vos sabés que el otro día... recontra zurda? Vos el otro día decías esto de que la entrevista que le hicieron a Macri era, digamos, o sea, muy prefabricada, por decirlo de alguna manera. ¿El fin de semana? Sí, vos estabas mencionando. Me parecía como rara, bueno, ¿viste? Hay en un coloquio de idea, digamos, a Vidal le hacen toda una tirada de centros. Y ¿En un coloquio? Sí, en uno de los coloquios de idea. Sí. O sea, donde, digamos, la persona que le entrevistaba, digamos, o sea, por poco faltaba que le besara los pies, y todas las preguntas eran todos centros. Y vos sabés que en menos de 10 minutos Vidal tuvo 13 frases colectivistas. De hecho... A ver. A ver, fíjate esto. Vidal es tan impresentable, porque esa es la realidad, que cuando le preguntaron si se iría a dar la vacuna afuera, porque había salido el caso de Macri... Te sonríe igual, mírala. Dijo, ay, prefiero no contestar. O sea, ¿cómo preferís no contestar? ¿Eso dijo? Digamos, estás diciendo que querés ser presidente en el 2023 y preferís no contestar. Pero ¿y qué sería dame un segundo. Yo te explico cómo se contesta ahí. ¿Sabes qué? Lo que pasa, que si vos tenés tu propio dinero, te lo ganaste honestamente, vos hacés lo que se te canta el culo con tu dinero. Y si te querés ir a dar la vacuna a China, a Moscú, digamos, a Estados Unidos, a donde carajo fuera con la tuya, hacés lo que quieras. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, digamos, si Macri se la ganó honestamente y es de él ese dinero, puede hacer lo que quiera. No me importa la excusa estúpida esa, que yo estaba en un congreso, no sé qué cosa, no me importa. No me importa, eso es un elemento... era una farmacia, ponele, claro, bien, es un elemento de 25º orden. En cambio, si vos, como Vidal, fuiste un parásito que toda tu vida viviste de la política, ni se te ocurra hacer eso porque la estás haciendo con la nuestra. Entonces esperás la cola a que te la dé el Estado porque vos crees en el Estado presente. Yo no creo en el Estado presente. Yo quiero eliminar el Estado. ¿Me comprendés? Entonces, digamos, yo con mi dinero hago lo que se me da la gana. ¿Quién son para venir a juzgar qué hago con mi dinero? Ahora, si vos toda tu vida viviste del Estado, si toda tu vida fuiste un parásito, ¿sí? Que nunca laburaste, que nunca creaste valor, que lo único que hiciste es vivir de la guita del pagador de impuestos, esperá. Porque además, ¿sabés lo otro que me irrita? Son todos defensores del Estado presente y todo eso y de la salud pública. Ahora el niño Máximo cuando tuvo un problema, sanatorio privado. La mamá, sanatorio privado. ¿Cómo es esto? Del IA, sanatorio privado. ¡Ey! Vamos, ¿cómo es esto del Estado presente? ¿Me entendés? Igual vamos a hacer un tape de Alberto, pero quiero que me des un par de ejemplos más de Vidal zurda. Y no es que come con la izquierda. No, a ver, o sea, tenés que ponerla a hablar. Hay cosas que puedo compartir. Para mí no es lo que dicen que es, ponele. No, eso está claro también. También me parece que está infladísima Vidal. Obviamente. Infladísima. Además es una ingrata. Además es una ingrata. Además es una ingrata. ¿Ingrata por qué ingrata? Y es una ingrata porque está, digamos, ella le echa la culpa de que perdió las elecciones a que Macri juntó las elecciones. Sí, ella tuvo ese lugar porque se lo dio Macri. De hecho, el propio Macri, que eso también me pareció aberrante en la entrevista, dijo, este fue esto porque se lo di yo, este fue esto porque se lo di yo, este fue esto porque se lo di yo. Eso me pareció aberrante. ¿O acaso, digamos, él es el que pone los votos en las urnas? Bueno, hoy creo que la mayoría de la gente que macrista te diría que sí. Si hoy le preguntás a la gente que no es oficialista, si lo volvería a votar hoy, yo claro, creo que le dé las gracias a Cristina por eso, entonces. ¿Quién las gracias a Cristina? Claro, Vidal también es gobernadora, porque Macri la puso en la boleta, está bien, pero porque ella se enfrentó a Aníbal, que era un candidato que era un cuco en ese momento. Creo que dijo también Macri, que ellos perdieron, que ellos ganaron también porque Aníbal fue el candidato a gobernador en la provincia. Bueno. Pero no me tiraste muchos centros de por qué es zurda Vidal. No, bueno, porque tenemos que agarrar, digamos, dame declaraciones. No es zurda, no, zurda no es. Sí, es colectivista, igual que Larreta. Pero no son zurdos. No, ¿cómo que no? Digamos, o sea, para Vidal, el problema no es el tamaño del Estado, es el problema de que se gasta mal, por ejemplo. Eso ella lo ha dicho. El problema no es el tamaño del Estado, o sea, no es que te rompen la cabeza impuestos, sino que se gasta mal. Ese problema Hayek lo llamaba la fatal arrogancia. Cuando un socialista pelea contra otro socialista y hace las cosas mal, lo que lo acusa es de ser ineficiente.
O sea, de que lo hace mal. Ejemplo, a ver, te doy un ejemplo emblemático de una estupidez de un zurdo, por ejemplo, Kichilov. Kichilov, ¿qué dijo? Que la Unión Soviética se cayó porque no tenían el Excel. Una estupidez, ¿por qué? Porque en realidad él cree que al no tener el Excel no podían invertir las matrices de insumos productos. Una estupidez del tamaño de una casa, porque en realidad, digamos, en la Unión Soviética, junto con Estados Unidos, tenían los mejores matemáticos del mundo y mandaban cohetes al espacio. O sea, justamente no tenían un problema para calcular la inversa de la matriz de insumo producto, ¿me comprendes? No era ese el problema. Es decir, el problema es que en el socialismo no se puede hacer cálculo económico y eso fue lo que hizo que se caiga, porque no había derecho de propiedad. Antes de Alberto, tirame otra de Vidal zurda. O sea, bueno, te acabo de decir la del tamaño del Estado. ¿Para quién sería el zurdo más zurdo de todos los zurdos de la Argentina? Andame el extremo. No, bueno, el extremo, digamos, o sea, digo, está Del Caño. Bueno, digamos, ¿qué tiene Vidal de Del Caño? ¿Qué los une a Vidal con Del Caño? No, pero lo que yo te digo es que, a ver, cuando vos mirás a Cristina, ¿sí? Digamos, Larreta y Vidal no están muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque piensan igual. Piensan en el Estado presente, en el Estado eficiente. O sea, ¿vos decís que Larreta y Vidal están más cerca de Cristina que de Macri? Macri está en el medio. Macri, para que tengas un... ¿De dónde? A ver, Macri, para que tengas... Sí, Esto es un quilombo. A ver, para que tengas una idea de qué es Macri. Para que tengas una idea qué es Macri. Macri es un estafador. ¿En qué sentido? Ellos... Es muy liviana esta conversación. A ver, ellos, digamos, en Juntos por el Cargo, trabajaron sobre esta idea de que son liberales. Que eso es un abuso, esto el profesor Campolonco lo sabe bien. ¿Cuándo dicen que son liberales? Yo no los escuché, salvo hasta ahora, Javi, pero bueno, te tengo que preguntar. Pero ellos que decían que son liberals. La traducción de liberals, que digamos, los liberals en Estados Unidos, en realidad son los socialdemócratas. Los progres. Son los progres, exactamente, es el Partido Demócrata. Macri vendría a ser algo entre Biden y Bernie Sanders. Eso es Macri. Eso es Macri. ¿Sí? Explicale a doña Rosa. Y eso es un progre. Con figuras de acá. Vivi. Es un ¿Macri progre. es progre? Claro, exacto. Ahora decías recién... Y si Macri es progre, ¿qué es Alberto? Zurdo. Zurdo. Y Vidal es zurda. Sí, es como, digamos, es más zurdo que Alberto y Larreta también. ¿Y Larreta es más zurdo que quién? ¿Que Del Caño o no, que... No, tampoco digo la estupidez. Tampoco la estupidez. Pero son personas, digamos, que les gusta el Estado. ¿Y cuál es el tamaño del Estado? El tamaño ideal. Infinito. El tamaño ideal. Cero. Cero. Te digo. Cero. A ver, ¿el Estado no tiene que estar presente en ningún lado? ¿Vos me estás preguntando filosóficamente o técnicamente? No, prácticamente. Prácticamente, yo soy minarquista de corto plazo, seguridad y justicia. El Estado de... Llevámoslo a la práctica, estás gobernando. Pero che, los liberales... Sé pragmático. El Estado no tiene que estar ni en el ítem salud, ni en educación, en Exacto, nada. eso Mirá, a ver, Argentina tuvo el mejor sistema de salud del mundo sin que estuviera en el medio del sector privado, el sector público. Fallido. Bueno, está bien, digamos, porque, a ver... Porque hubo un gran ministro que se llamó Ramón sí, Carrillo. Pero claro, me están tirando 300 preguntas al mismo momento. Pero, bueno, no a ver, fue Argentina fallido. tuvo el mejor sistema de salud del mundo a fines del siglo XIX, sin que estuviera metido el Estado en el medio. ¿Cómo se creó el sistema de salud en Argentina? Lo hizo todo el sector privado. Por un lado tenías las comunidades, ¿sí? Así te apareció el hospital italiano, el hospital español, el hospital francés. Sí. Por otro lado, digamos, después estaba lo que tenía que ver los arreglos entre los trabajadores. Por eso el gremio más grande en ese momento, ¿cuál era? La fraternidad, y por eso tenía... Tenemos una información urgente y seguimos conversando con Milei. Carolina, para Milei, urgente, señor Eduardo Battaglia. Atención, la reunión prevista ya para hoy, está hablando el presidente de la DAIA, ya se ha reunido con Alberto Fernández. Seguimos conversando con Javier Milei. ¿Te puedo preguntar por el tema derechos humanos, por el tema de que siempre estamos como de un lado incorrecto, ¿no? Recién veíamos al presidente de la DAIA explicando lo de Hamas, o sea, que este gobierno se pone del lado de los terroristas. Y en un punto, la verdad que es raro, no hay mucho que dudar, digo. Bueno, por eso se puso... Venezuela, una dictadura, el terrorismo no se defiende, se pone, se está en contra. A ver, se pone del lado de los terroristas, ¿sí? Avala la dictadura de Maduro, sí. No condena a Cuba. O sea, ¿por qué no va y también, digamos, le hace una felatio, digamos, ¿A quién? al de Corea del Norte? Te la regalo. Obvio. Pasan todos. No, ¿en serio?
Es del lado estamos que están. a 5 segundos. Bueno, ¿no? pero es que, digamos, a ver, se festejan los 100 años del Partido Comunista y ¿a quién invitaron? Alberto, invitado de honor. ¿Vos podés creer eso? No, no me sorprende en lo más mínimo. Pero, puede ser que entonces ya voy al tape de Alberto estemos entregando, fuerte. ¿Qué estamos entregando cosas que vaya a saber uno. ¿Pero qué se supone que estamos entregando? Lo de Pfizer no se sabía porque parece que nos pedían una cosa que no sé qué era. Digo, todas mentiras. Cuba, todas mentiras. ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden? A ver, fíjate esto. ¿Es territorio? Y esto nosotros, fíjate que lo habíamos discutido el año pasado y después lo anticipamos y ahora pasa. Dijimos, Mirá, el año pasado... Alberto Fernández, invitado de honor al festejo por los 100 años del Partido Comunista. El año pasado, este gobierno asesino... ¿Asesino? Sí, por no dejar de robar, no testeó y cuando si hubiéramos hecho las cosas como el promedio del mundo hubiéramos tenido 10.000 muertos por COVID, tuvimos 40.000. Es decir, que el gobierno de este señor mató a 30.000 personas el año pasado. Y fíjate que en uno de los programas dijimos acá, no vayamos a repetir el mismo problema del año pasado y ahora vayamos y hagamos una vacunación masiva. Ahora, hablando de eso. Digamos deberíamos haber tenido 53 millones de vacunas que no llegaron porque tenemos un gobierno de corruptos. Esto es fuerte. El tema de las vacunas es un tema... Es más, hay un estudio del CONICET, dice que si hubiéramos vacunado como correspondía, hubiéramos tenido entre 20.000 y 30.000 muertos menos. Escuchá porque este tape es fuerte. El presidente Alberto Fernández decía el año pasado que él, entre la salud y la economía, por supuesto, elegía la salud, prefería más pobres a menos muertos. No, claro, si total él sigue viviendo excelentemente bien. Pero esto que vas a escuchar ahora es fuerte, porque él dice que con 40.000 muertos él no podría dormir tranquilo o algo así. Y ya tenemos casi más de 75.000. Mirá Alberto Fernández el año pasado. Yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Porque ya de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Yo no podría vivir en paz sabiendo que pudiendo evitar una muerte, dije que esa muerte ocurra. No quiero pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40.000. No duermo más, no vivo más en paz. Sí. Bueno, acá estábamos escuchando con atención. Recién me decía Bataglia, me acotó 78.000 muertos. El presidente decía que ya con 40.000 muertos no iba a poder dormir. O sea que no debe poder dormir, hay 78.000 muertos. Bueno, el año pasado tuvimos 40.000 muertos por COVID. Y de hecho, si hubiéramos hecho las cosas como un país promedio, hubiéramos tenido... ¿Qué hubiera sido hacer las cosas como un país promedio? Promedio, testear como testeó el promedio, hacer las cosas como un país medio. ¿Por qué no lo hicimos? Porque en realidad no teníamos para hacer test. ¿Por qué no éramos un país normal? Nunca lo fuimos. Bueno, está bien, pero... Si nunca fuimos un país normal, ¿por qué en pandemia vamos a ser un país normal? Pero, a ver, ¿no? Viviana, el punto es el siguiente. Nos encerraron cuando habían 40 casos. Nunca fuimos normales, vamos a ser normales ahora. Este gobierno, con tal de no dejar de robar... Es decir, ¿cuál es la lógica de este gobierno? Y la de casi todos los gobiernos de Argentina. ¿Tiene lógica? Sí, claro que tiene. Primero robamos todo lo que podemos. Y con lo que resta, testearon. Fíjate esto, ¿sabes cuánto se testea en Inglaterra? 2 millones de personas por día. O sea, a lo largo de un mes, casi testeas al total de la población porque tiene 66 millones de habitantes. Si Argentina hiciera eso acá, ¿sabes cuánto habría que testear por día? 1,5 millones. Testeamos entre 100.000 y 150.000. Es decir, Argentina solamente tiene el 5% de la vacunación completa en la población, cuando en realidad, si no hubieran, digamos, tratado de robar, ¿sí? Y en esto, ¿sí? Lo que quiero aclarar es que banco, ¿sí? Y lo digo públicamente, totalmente a la señora Bullrich. A ver. Porque además es una señora, digo. Cuando los acusa de que hay cosas raras y que por culpa de esas cosas raras están matando a la gente. Estás hablando de Patricia y Pfizer. Sí, digamos, o sea, todo este escándalo de las vacunas. Rescatando a la Patricia Bullrich. Obviamente, porque yo soy un adversario político de Bullrich, ¿sí? Es más, hasta en algún sentido competimos por el mismo espacio de ideas. Claro. Pero, ¿sabes qué? Hay que ser gente. Y hay que reconocer cuando se trabaja bien y cuando se dicen las cosas como corresponde. Y ella fue al frente y lo dijo. Entonces, eso hay que reconocérselo, ¿sí? Entonces, yo, digamos, o sea, estoy en otro espacio. Yo voy a competir contra ella. Pero eso no quita, ¿sí? Que, digamos, ella haya hecho lo que tenía que hacer, que haya dicho lo que tenía que decir
Y tampoco voy a bancar lo que hicieron los soretes de C5N. ¿Sí? Que la mandaron a escrachar. Vos levantaste mi tuit. ¿Por qué? Porque si hubiera salido bien, pasaba. Pero como se filtró la información, lo echaron a Tomás Méndez. Pero en realidad, si no hubiera pasado eso, no hubieran echado nada. Porque a C5N le encanta ese tipo de cosas. Le encanta armar operetas, le encanta el escarnio, le encanta mentir sobre las personas. Entonces, digamos, también repruebo, digamos, fuertemente el escrache que le hicieron, digamos, como concepto, pero no le creo nada a lo que dijo C5N. Ahora, es durísimo porque estamos rodeados de operaciones. Yo arrancaba el editorial. ¡Ah, no jodas! Es un quirófano. No, pero ya es como que no hay ningún tipo de límite, de escrúpulos. Es cualquier cosa, como decís vos. Si eso, que podría ser con Patricia o con cualquier otro dirigente, si eso no se filtraba, realmente era una locura. Claro, obvio. Y no hubiera hecho nada, digamos. Igual Pablo Echarri me sorprendió. Mira, Pablo Echarri yo pensé que era fake y no, dice... El purismo suicida de autoridades de C5N deja sin pantalla a uno de sus mejores periodistas. No conozco ninguna investigación hecha por Méndez Tomás que haya sido rebatida. ¿Qué se espera? ¿Elogios del adversario? Fuerte abrazo, cordobés, estoy con vos. ¿Esto es fuego amigo? Mira, ¿qué es esto? A mí no me sorprende. A ver, ¿qué es esto? Pero a mí no me sorprende. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a vivir rodeados de operetas, todos? Periodistas, políticos. ¿Por qué? ¿Querés que te cuente algo? ¿Por qué tanta mierda? ¿Querés que te cuente algo, digamos? Sí. O sea, sí. Vos sabés que en esto, en esto de haberme metido en este barro de la política, te voy a contar dos cosas. Una que me dijo Expert antes de entrar y otra que me dijo una de las personas que me tratan de ayudar, que encima son todos ad honorem, todos, o sea, profesionales que quieren cambiar esto y que me ayudan ad honorem. Cuando yo, digamos, o sea, estoy decidiendo entrar a la política, yo estoy, como vos sabés, siempre con mi hermana, y estábamos reunidos con Esper y Rosales, y entonces Luis me preguntó, ¿tenés algún muerto en el placar? Nos miramos con cara y dijimos, no, nada. Y me dijo José Luis, lo cual se lo voy a agradecer infinitamente siempre. ¿Sabes lo que me dijo? Mirá, antes de tomar la decisión, tómate un día más sabiendo lo que te voy a decir ahora. Vos vas a entrar blanco acá. Y por más que no hagas nada, no vas a volver a salir blanco como entraste. Punto 1. Entonces me tomé un día, lo discutí con mi familia. Le dije, mire, prepárense porque acá puede pasar cualquier cosa, pero digamos, o sea, esto ya lo hablamos, digamos, la batalla cultural ya la rompimos, o sea, ya rompimos esa situación y entonces ahora, digamos, hay que ir por algo más activo. Y el otro día, digamos, uno de estos profesionales que me acompañan me dice, mira, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es, te buscaron de todo, no te pudieron encontrar nada. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y cuál es la mala? Te lo van a inventar. ¿Por qué? Porque el sistema se defiende. Es decir, la grieta es un gran negocio para los dos bandos. La grieta y polarizar le sirve mucho a Juntos por el Cargo. Se quedó con 41% de los votos que no les corresponde, porque cuando fue a la PASO sacó 32. Es decir, esos 9 puntos se los sacó a alguien. Es falso cuando dicen que perdió por culpa de Esper y de Gómez Centurión. Mentira. Bueno, pero Esper se junta con el Frente por el Cargo para enfrentar al Frente del Chorro, como decís vos. Bueno, no le digo en los nombres que le dice... Está bien, digamos, porque digamos, se identifica al enemigo. En realidad el enemigo es el status quo. El enemigo es el status quo. El status quo en la provincia de Buenos Aires... Yo digo, ¿no tienen miedo que la gente se les enoje mucho en estas elecciones y en el 2023 a la gran mayoría de los políticos? ¿Qué podría pasar? Y quizás después de haber insistido con más de 100 años de socialismo, o sea, desde que llegó Irigoyen al poder y empezó a arruinar a este país, ¿sí? Podríamos, ¿sí?, volver a abrazar las ideas de la libertad y volver a ser un país rico como lo fuimos
digamos, que en 1895 fuimos el país más rico del mundo, ¿sí? Mira, en 1860 se puso en funcionamiento la Constitución de Alberti. En 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. Si se pudo hacer en ese momento, ¿por qué no lo vamos a poder hacer ahora? Si además tenemos muchísima más evidencia empírica, ¿sí? Y conocemos mejor cómo funciona todo esto. De hecho, yo soy especialista en crecimiento económico. Ahora, ¿sabes cuántos somos en Argentina? 4. ¿Me comprendes? Es decir, ¿por qué? Porque están todos enfermos de keynesianismo, o sea, mala economía y de corto plazo. Pero Javier, ¿sabes por qué es tan ¿sabes por qué es tan popular el keynesianismo? Porque en realidad es un panfleto escrito para políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Entonces, cuando un político tiene que contratar a un keynesiano o a un liberal libertario, y va a contratar al keynesiano porque le dice lo que quiere escuchar. Ya llegó Carolina Píparo, conversamos enseguida con Caro, por favor. Carlos, pará. Carlos, si eso fuera cierto... ¿Había crisis o no? A ver, no, hay varios errores ahí. Perdón, me perdí lo que dijo Campolongo. No, pero está bueno la pregunta de... No escuché. La pregunta es correcta, la pregunta que hace, digamos, Carlos, y yo sé que lo hace porque él entiende cómo la gente piensa este problema, ¿sí? Pero, a ver, yo te voy a explicar algo. Si la Gran Depresión fue entre 1929 y 1933, ¿pudo haber salido el mundo de la Gran Depresión con un libro Está ganando la franja de noticias. ¿Pudo haber salido el mundo? Con tu explicación, Gracias. lucite. ¿Pudo haber salido, el mundo con un libro que se escribió en 1936? Imposible. Es más, hay algunos imbéciles, en especial, digamos, dinosaurios en las filas liberales, ¿sí? Que en realidad jamás leyeron a Keynes. Vos sabés que dicen, no, porque en realidad Keynes ya era una persona muy influyente. Keynes en ese momento era muy influyente, es cierto, pero básicamente él trabajaba con un libro que era el Tratado sobre el Dinero. Y los primeros esbozos de lo que después fuera la teoría general empezaron a arrancarse en un seminario donde estaba Kahn, que era el que inventó el multiplicador del empleo. O sea, y de ahí hasta que se llegó a la teoría general hay un gran trecho. O sea, con lo cual el mundo no salió con Keynes. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Ni siquiera salió con política fiscal expansiva, porque Roosevelt cuando gastaba aumentaba los impuestos, bruto. Salió con política monetaria. Paren, estamos liderando la franja con esta gran locura. Yo les pido que a los editores del canal, que van a resumir seguramente la nota de Píparo y la nota de... Yo quiero ver, yo me voy a quedar despierta para ver esto y para llamarte y decir, explícamelo bien, porque es un quilombo, para irnos. No sería ni la primera ni la última vez, me imagino, que terminemos... ¿El populismo se va a terminar alguna vez o el argentino sí, es populista? el día que los argentinos entiendan que el futuro solamente existe, ese futuro de bienestar, si ese futuro es liberal. ¿Y puedo hacer una nota de color al amigo Jacobé? Sí, con esto nos despedimos. Vos has estado... Pará, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Has estado injuriando al doctor Carlos Saúl Menem. En una Ferrari Testarossa no entran 4 rubias. Tienes razón. ¿Sí? Y además no vas a llevar el champán en el baúl porque ahí está el motor. Sí, entraban, iban una arriba de la otra. ¿Serías candidato a vice de Patricia Bullrich? ¿O ministro de Economía de un gobierno con qué bien, me gustó esa. A ver, yo creo que el año 2021 es un año ordenador para entender bien las preferencias de la gente. Y te voy a decir algo, Edu. Cualquier cosa que yo te diga, aun cuando te lo dijera del corazón y sinceramente, va a ser falso. ¿Sabes por qué? Porque el 2023 en Argentina es el larguísimo plazo. Pero no me dijiste no. A ver, yo digamos... Me está gustando lo que te preguntó. A ver, no, es que la pregunta es muy inteligente. Es decir, bueno, está bien, digamos, o sea, reconozco... Te tiró un centro, le dijo zurda Vidal, dale, te tiró un centro, agarralo. Es decir, yo lo que creo es que hay que romper con el status quo. Y para romper con el status quo hay personas rescatables. ¿Qué es rescatable? El menemismo, el peronismo federal, la parte del peronismo republicano y el ala dura del PRO. Y en el ala dura del PRO está Patricia Bullrich o, por ejemplo, Waldo Wolf. O, digamos, es más, y te voy a rescatar a 2 radicales que vos sabés que los detesto. A ver. Por ejemplo, La Madrid, ¿sí? Y Petri. Ya llenás un y ascensor. Luis Petri, bueno. ¿Cómo? Ya llenás un ascensor, porque hasta recién estaba solo. No es que estoy solo. No tengo más tiempo, la estamos rompiendo. Pero lo que te digo es decir, vos, a ver, podés creer, vos no podés, digamos, creerte tan omnipotente de que vos solo podés hacer la transformación de un país que lleva más de 100 años de decadencia. Muy bien. Digo, es una locura. O sea, y la verdad,
digamos, yo no tengo un problema de ego, ¿sí? Pero, digamos, de ahí a John Silverlong hay un tramo. Bueno, ya llega Píparo, ya vamos a poner un tape. Milei, gracias por... ¿Lo pasaste bien? Siempre la paso fenómeno acá. Tu entusiasmo nos encanta. Gracias. Me gustó, ¿no? Waldo Wolf, Patricia, vos... Porque vos podés estar en espacio... ¿A qué peronista rescatás? Al menemismo, rescato, digamos, al peronismo federal. Pero ahora, ¿a qué peronismo? Por ejemplo, dame un nombre. Urtubey. Urtubey. Bueno, se va poniendo lindo. Gracias, Milei, un placer. Cavallo. Gracias por haber venido. Cavallo, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina.